Roberto Asayoli, pionero de la psicología humanista y transpersonal, tiene una frase muy importante y nos dice que potencialmente en cada uno de nosotros están todos los elementos y las calidades del ser humano. Asayoli menciona que en nosotros se encuentran las semillas de todas las virtudes y de todos los vicios, y en cada uno de nosotros está el criminal, el santo o el héroe, y que es una cuestión de diferente desarrollo, sí, pero también de elección y de expresión. Bienvenidos a Combinatoria, consultoría en comunicación política, media training y estrategia. Y en este espacio hablamos de todo lo referente al mundo de la consultoría política. Mi nombre es Omar R. Contreras y hoy hablaremos de los 6 tipos de personalidad política. En la actualidad, analizar un fenómeno social desde una sola perspectiva, la verdad es que es tan inoperante como decir en el medio de la consultoría política que un solo consultor puede ganar o perder una elección por sí mismo. La realidad es que lo social como las campañas políticas son multifactoriales, es decir, muchas variables convergen en dichos fenómenos y se hace necesaria la participación de distintas disciplinas o especialistas para su adecuado tratamiento. En el análisis político de los fenómenos que acontecen en nuestras sociedades, nuevas disciplinas se dan cita. Por ejemplo, los estudios de la neurociencia, la antropología o el data mining, por mencionar algunas, y que aplicadas al ámbito político nos permiten ir más allá en el análisis de dicha cuestión. En este sentido, los fenómenos políticos pueden ser abordados desde la interpretación de la psicología política, que es un campo de la psicología que, de acuerdo a Oblitas Guadalupe y Rodríguez Kaut en su libro Psicología Política, se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos. De esta manera, y de acuerdo al Political Psychology Research Group de la Universidad de Stanford, el psicólogo político intenta comprender los fundamentos psicológicos, las raíces y sobre todo las consecuencias del comportamiento político. La psicología política ha identificado 6 tipos básicos de personalidad política. Y aunque existen otros tipos de personalidad, son estos 6 los que dentro del marco referencial de la política muestran los rasgos característicos psicológicos necesarios para destacar en ese ambiente. Por ello, de acuerdo al consultor político David Rosen, los 6 tipos de personalidad política son el narcisista, el obsesivo compulsivo, el maquiavélico, el autoritario, el paranoico y el totalitario. Es importante señalar que en cuanto a tipos de personalidades, no existe ningún ser humano que tenga al 100 los rasgos de dicha personalidad. Poseemos matices o tonalidades de una combinación de personalidades en donde podemos decir que una al menos es la preponderante sin ser exclusiva, y que en momentos de estrés o tensión, dichos rasgos preponderantes salen a relucir. Como señala el consultor político y experto en psicología del votante Daniel Esquivel, no hay tipos perfectos y puros. En realidad, cada político tiene un predominio más o menos claro de uno de los tipos con algunos rasgos complementarios de otra categoría. En los mejores líderes, por ejemplo, un tipo de personalidad es balanceado y equilibrado o compensado con rasgos de otro tipo. En los peores líderes, un tipo de personalidad política es complicado y empobrecido con los rasgos de otro tipo. Primer tipo, el narcisista. La mayoría de los políticos tienen algo de narcisismo, o bastante. El narcisista tiene una percepción exagerada de sí mismo, y esta personalidad narcisista busca la atención rayando en el exhibicionismo o, el caso opuesto, la tendencia a ser el chivo expiatorio cuando las cosas van mal. También son mentirosos al extremo convincentes y exigen lealtad incondicional de los demás.
El narcisista es muy carismático en términos generales y son muy buenos líderes. Segundo tipo, el obsesivo compulsivo. Son personalidades con una ética de precisión importante, o sea, son trabajadores a conciencia. Su personalidad los lleva a desarrollar altas capacidades profesionales y son extraordinariamente buenos para la formulación de políticas, aunque ya no son tan buenos para liderar. Esto es porque prevalece la obtención de la mayor cantidad de información para la toma de decisiones. Sin embargo, aquí está su punto débil, ya que presentan problemas en cuanto a las decisiones rápidas, ya que éstas deben tomarse con escasa información o limitada. Los obsesivo-compulsivos siempre buscan tener el control de todas las situaciones. Tercer tipo, el maquiavélico. Las personalidades maquiavélicas son maestros de la manipulación, son el tipo de personalidad que empieza a analizar los perfiles de las demás personas y asigna criterios utilitarios a los mismos, pensando en cómo los demás pueden servir a sus intereses. Esta personalidad puede definirse con la famosa frase "el fin justifica los medios". Son personalidades frías, calculadoras y generalmente se rigen bajo sus propios criterios éticos. Obtener lo que quieren es todo. Lo demás es negociable. Personalidad número 4, el autoritario. La personalidad autoritaria es esencialmente jerárquica. Esto es que manifiesta conductas de obediencia y adulación hacia sus superiores y son tremendamente competitivos con sus iguales jerárquicos y dominantes y soberbios con los subordinados. Esta personalidad muestra varios rasgos de dureza, tanto emocional como social, y consideran que la fuerza y la disciplina hacen bien a los individuos y a la sociedad. Este tipo de personalidad es de tendencia conservadora y están orientados a las reglas y son muy prejuiciosos. Siempre están proyectando sus propios defectos e inseguridades hacia los grupos de bajo estatus. Personalidad número 5, el paranoico. De personalidad reservada y perspicaz, poseen un agudo sentido de la percepción que va más allá de las cosas comunes y ese mismo sentido es el que da rienda suelta a su imaginación para concebir teorías de conspiración. Poseen una personalidad recelosa y por ello no creen en la lealtad o lazos de amistad con otras personas. Si se les daña, pueden ser extremadamente rencorosos durante mucho tiempo. Su paranoia les permite desarrollar un ego demasiado elevado. Todo el mundo conspira contra ellos. Por eso, piensan que son alguien importante. La personalidad paranoica es en realidad una compensación por los profundos sentimientos de inferioridad. Personalidad número 6, el totalitario. La personalidad totalitaria no puede desarrollarse adecuadamente en un sistema político electoral, donde el componente democrático se encuentra presente. Lo anterior es porque las personalidades totalitarias exigen obediencia absoluta a sus subordinados, creen en su propia eficacia y ejercen el poder mediante una combinación de asombro, terror y la credulidad de sus partidarios. Los rasgos de una personalidad totalitaria son el culto a la personalidad, el rechazo a los hechos que contradicen sus objetivos o afirmaciones y el fanatismo. La personalidad totalitaria florece en regímenes totalitarios. Ahí encuentra su hábitat natural y puede desarrollarse de manera eficaz. Estos fueron los 6 tipos de personalidad política. En combinatoria hablamos de comunicación política, media training, estrategia y todo lo relacionado al mundo de la consultoría política. Si consideras que te hemos aportado valor, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web www.combinatoria.mx y accede a todos nuestros contenidos. Mi nombre es Omar R. Contreras y recuerda, en la vida como en la política, arrieros somos y en el camino andamos.